Bueno, tenemos dos invitados distintos, ¿no? Por su edad, biografía, vínculos, etcétera. El primero es Osvaldo Mitá, que es un viejo luchador del exilio, amigo personal de Posada Carriles, que estuvo preso más de 3 años, ¿no? Por haber entrado supuestamente en el Santrina a Posada Carriles. De eso le acusó el gobierno cubano y aquí se armó un enredo, bueno, harto conocido. Y tenemos a Armando de Armas, que es un escritor, intelectual, que vivió en Cuba largos años bajo el bombardeo de la propaganda contra Posada Carriles, la propaganda pintándolo siempre como un temible, terrible terrorista, autor de, entre otros, o con otros, del atentado al avión de Barbados, etcétera, etcétera. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Cómo no. Osvaldo, te invito primero a ver algunas de las declaraciones de Posada Carriles. La primera es de cómo se conocen Fidel y él en la Universidad de La Habana. Veamos. Sí, él estudió en Belén, en La Habana, ¿no? Pero era jesuita también. Sí, sí. ¿Hay algo que los jesuitas le hayan dejado a ambos en común o...? No sé, pero yo conocí a Fidel en la universidad. ¿Y cómo fue la relación entre ustedes cuando se conocieron? Mira, al principio fue buena. Déjame decirte, cuando tú llegabas de novato a la universidad, lo primero que hacían era cortarte el pelo. Como yo era joven, tenía mi mota y eso, pues Fidel me trató bien. No le corten el pelo. ¿Es que Fidel lo defendió a usted alguna vez en la vida? Bueno, ahí le dejo la pregunta. ¿Fidel lo defendió alguna vez? Usted va a ver lo que pasa después. Hay que aclararle a la gente que Posada Carriles habla con esa dificultad porque le dispararon, le hicieron un atentado al gobierno cubano. Eso está requete comprobado para asesinarlo. Se salvó de manera milagrosa. Él nos cuenta luego en otros capítulos eso. Eso fue en Guatemala. En Guatemala, ¿no? Fue terrible. Le dieron, ¿no?, un tiro saliendo del... Uno, lo hicieron un colador, pero hay uno en la quijada. Sí, en la quijada. ¿No? Le dieron varios tiros. Él saliendo de la pensión donde estaba. Pero él se llevó, yo creo que algunos... Ahí quedaron todos. Sí. Se cagó unos cuantos, ¿eh? Sí, se cagó unos cuantos. Se cagó unos cuantos. Vamos a ver ahora directamente, de nuevo, el momento en que él cuenta cómo Fidel, si no recuerdo mal esta parte de la entrevista, le salvó por primera vez la vida en una universidad cargada de pistoleros. Yo tengo dos Anécdotas. anécdotas en las cuales se puede decir que Fidel me salvó la vida. ¿Sí? Increíble, pero... la primera fue... yo vivía en una casa de huésped con Rafael Prat y era presidente de la escuela de ingeniería. Y Fidel había tratado de ser presidente postularse como presidente de derecho, pero pusieron a Báez. Y como se llama, y Fidel defendía a Báez. Entonces él llegó a la casa de huésped mío con Néstor Cifuentes y Fran Díaz Badal, que están aquí vivos, todavía vivos. ¿Con Rafael o con Fran? Con Fran. ¿Que es hermano Rafael? Sí. Había cierta amistad, tenía un carro convertible y fueron a buscar a Prat. Y llevaban a un pistolero que murió hace poco. Y fueron allí y hablaron con Prat y se lo querían llevar para que el otro día votara por Ovales. Entonces, Fidel se quería llevar medio a la fuerza a Ovales, a Prat, a Rafael Prat. Y yo empujé a Fidel, le di los empujones. Tuvimos unos... O sea, Fidel y usted tuvieron una pelea física, pero en la universidad. No a pillazo, sino empujones. Empujones. Y a palabras, Fran estaba y Néstor Cifuentes. Estaba así. Y pues la fe de eso. Y entonces, en esa fajazón, vaya, sin pillazo, vino a defender a Fidel y yo le pegué. A ese sí le pegué.
cayó por allá. Entonces, mi hijo se levantó del piso con la pistola en la mano. Cuando caen los estudiantes se dan pistola. Y mi hijo era un pistolero con fama, había matado, bueno, mucha gente, varias personas. Y Fidel se paró delante de mí y le dijo a mi hijo, no, a Posada no, esto no es apelativo, vamos a conversar y pasó a hablar, ¿verdad? Pero el ministro venía a darme. O sea, esa es la primera vez. Esa es la primera vez, después vamos a ver la segunda. No, a mí me parece inédita esta anécdota, ¿no? Bueno, es sorprendente, pero yo creo que entre hombres de acción a veces ocurren esas cosas, ¿no? Hay ciertos códigos que a lo mejor los intelectuales no conocen o otro tipo de... Pero yo creo que es posible, ¿no? Sin haber conocido los hechos ni... ¿Tú que eres amigo de Posada, sabías de esta anécdota? No, yo no sabía esa anécdota. No lo sabía, nunca... Hemos hablado de muchas cosas en muchas oportunidades, en mucho tiempo, pero en la realidad no hemos llegado a ese tipo de manifestación que ella haya tenido para contar eso. Una curiosidad más periodística. Sí, es una cosa más... De mi parte. Además, está quizás también el destino manifestándose, ¿no? ¿Qué iba a pasar después? Exacto. Vamos a ver la segunda vez que Fidel Castro supuestamente le salva la vida a Posada Carriles. Y la segunda vez, que también hay testigo, así, el testigo es Fuentes, Norberto Fuentes, que estaba Norberto Fuentes, el escritor, en el sector. pero es mucho más joven que ustedes. Sí, pero te voy a contar cómo fue la segunda vez. Años después, cuando ya me estaban persiguiendo, Ya Fidel en el poder. sí, Fidel en el poder ya me estaba persiguiendo. Norberto hablaba todas las tardes con Fidel. Él lo cuenta, me lo contó a mí. Y él le dijo, ellos estaban conversando y llegó Tony de la Guardia. Venía, pidió hablar con Fidel, venía agitado. Y dice, oye, tenemos a Posadita localizado. Posadita, Fidel me decía Posadita. Sí, me gusta disminuir a la gente, ¿no? Sí. Tenemos a Posadita localizado y tengo 6 hombres para darle. Lo único que necesito es la Autorización. autorización. Entonces, ¿Dónde estaba usted en ese momento? ¿En El en Salvador? El Salvador. Entonces, dice Norberto que Fidel se echó para atrás y le dijo a Tony, en estos momentos es mejor no matar a Posadita. Déjalo tranquilo, señor, síguelo, yo te aviso, pero no le hagas nada. Me sigo sorprendiendo porque hasta ahora Fidel ha tenido interés permanente por motivos. Bueno, hay veces que no es el momento oportuno para alar el gatillo y le dan chance a las personas. Eso es una táctica. Pero él ha tratado, no en una oportunidad, en varias oportunidades de quererlo matar. Lo que pasa es que Posada, ahora que ha pasado los años, está un poco más Calmado. más calmado. Ya va más a cumplir, llamado. nació en el 28, debe tener ya a punto de cumplir ¿cuántos años? 85 años. 85 años, más joven. Y entonces no es la misma fuerza que él tenía hace 30 años atrás que lo que tiene ahora. Y entonces, Pero ahora pero aquí- él no ha sido fácil. Aquí él era la víctima, ¿no? ¿Por qué Fidel le habrá dicho no, ahora no? Eso es un misterio, imagínate. Es un misterio. Hay algo de lo que dice mitad probablemente también, el problema de oportunidad. También, acuérdate que Fidel Castro ha necesitado siempre de un gran enemigo. Esa es la pregunta. ¿No cree Fidel, y yo se lo pregunto a Posada, que le es más útil Posada Carriles vivo como propaganda? Acuérdate que Fidel Castro pudo haber escogido como enemigo a, qué sé yo, Guatemala o a... Sí, necesito un enemigo como en 1984 para dedicarle un minuto de odio diario. Eso. A ver, esto es asombroso, pero tú como amigo de Posada, que Posada diga que él también le ha perdonado la vida a Fidel, a mí me resulta ahora, me coge también fuera de base. Vamos a ver cómo explica este asunto, ¿no? Lo tienen en varias partes, ¿no? Adelante. ¿No lo ha matado a usted porque no ha querido o porque no ha podido?
en muchas ocasiones no ha podido matarme, porque yo me he cuidado bastante, he andado con guardaespaldas y he estado en operaciones importantes, pero en otras oportunidades él no ha querido matarme. Sí. Y se le hago la pregunta al revés. ¿Usted no ha matado a Fidel Castro porque no ha querido o porque no ha podido? Chico, también tiene su doble contestación. Muchas veces lo que se ha intentado por ahí, pues no se ha podido porque él se cuida mucho, y usa 300 guardaespaldas, como se llama esto, y otras veces pues hemos pensado que se podía haber perdido vidas humanas y nosotros, aunque nos digan que somos terroristas, no lo somos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de matar a Fidel y no lo ha hecho? Sí, sí señor. Por ejemplo. No lo he hecho en Colombia, una cumbia había. ¿No? Se descuidó o nosotros hemos preparado, pero él no... ¿Por qué no lo hicieron? Iban a morir inocentes. Iban a morir inocentes. Y no lo hicimos por eso. ¿Usted no está de acuerdo que a veces deben morir inocentes por una causa o cuál de las dos teorías es la que usted apoya? A mí me cuesta mucho que por una causa se muera un inocente. Es una cosa que no está en nosotros, los cubanos. Yo he trabajado con otras agencias de seguridad que no les importa mucho, pero a nosotros los cubanos sí nos importa. En próximos programas, esta entrevista es mucho más larga, vamos a ver entonces cómo Posada Carriles concilia esta declaración con el tema del avión de Barbados. Es muy interesante. Nos va a contar, voy a adelantar mucho, cómo las fugas que son fantásticas de la cárcel, el tema contra la guerrilla en Venezuela, las bombas a los hoteles. O sea, aquí hay muchas cosas interesantes. Eso sí yo lo sé. Pero ahora, yo le pregunté en un momento determinado ahí a Posada si él sentía que le era útil. Y él se da cuenta de que sí, de que Fidel Castro también lo ha utilizado. Usted como luchador que ha optado por esta vía armada, ¿piensa lo mismo? Bueno, yo creo que él, en la época que él tuvo la oportunidad, fue posiblemente a principio de la revolución. Yo creo que en los últimos años que él estaba por los caminos del mundo, que era la tesis famosa. La famosa de la guerra, por los caminos del mundo. Yo creo que él siempre estuvo en su mente eliminarlo, modificarle la salud. Al principio es posible que pensó así, porque pensó que no era necesario, que iba a pasar eso, porque la revolución no iba a llegar al extremo que ha llegado. Pero en años posteriores, tengo la seguridad que se hizo el intento y se pudo haber... ¿Usted ha intentado matar a Fidel Castro? Yo no he intentado matar a Fidel Castro. He estado en conspiraciones, pero no decir que yo lo quería matar no es verdad. ¿Y usted cree que, y si hubiera tenido la oportunidad? Bueno, si hubiéramos tenido la oportunidad lo hubiéramos hecho, eso que no te quepa la mayor duda. Pero ya Fidel no es, de hace muchos años ya no es figura. Si hubiéramos eliminado los dos, ahí sí. Hubiera sido el momento de cumbre. Pero esa tesis surge ahora, porque hace 7 años atrás todo el mundo estaba convencido de que Raúl Castro no tenía ni el carisma ni el peso para gobernar. La gente decía, con que Fidel desaparezca es suficiente. No. Nosotros siempre hemos pensado que ahí la nomenclatura era los dos. Ahora si se termina con los dos. Ese punto es interesante. Mira, quizás estoy analizando ya a posteriori, ¿ves? Pero la verdad es que el poder real en Cuba ha estado siempre en manos de Raúl Castro. Claro. Es el dueño de... Fidel Castro ha sido como la figura política internacional, el tipo. Pero si tú analizas, las bayonetas son de Raúl y ha sido el hombre que ha conspirado constantemente para sacar no solo sus enemigos personales, que los tiene y los ha tenido, sino los enemigos de Fidel Castro. Ha sido su sombra. Y yo creo que él ese papel lo ha jugado, sí, él no está cómodo en el papel que tiene ahora probablemente. Yo creo que el papel de verdad ha sido, que le ha gustado jugar y que ha jugado muy bien, es el de garantizar el poder al hermano. Claro que sí, estoy de acuerdo con usted.
Y esa especie del conflicto entre ellos que se manejó, todo eso era propaganda. Eso es propaganda todo. Era el que estaba atrás del poder porque era el que tenía el gatillo que podía eliminar a todos los que le hacían sombra al hermano. Era él. ¿Le parece todavía válida, han cambiado los tiempos, la lucha armada? Bueno, honestamente, yo respeto a todos los grupos y a todos los seres humanos aquí en el exilio que están luchando y luchan, como las damas de blanco, toda esa gente. El problema de Cuba no se soluciona por la vía ni diplomática, ni por la vía pacífica, ni nada de eso. En Cuba esa gente no van a entregar poder, porque sabe que está la cabeza de ellos por medio. Y más lo que está pasando en el mundo entero, en Chile, en la Argentina, en todos los países esos que están condenando a todos los militares de muchos años, ellos no van a entregar poder. En Cuba tiene que haber una revolución interna que acaba con el poder. Esa es la única forma que aquello va a surgir. Básicamente creo lo mismo. Mira, yo formé parte... Me sorprende, ¿no? Porque esta es una generación que creció en ese mito revolucionario de las luchas con las armas en la mano, pero tú eres una persona más joven que... Nada, me sorprende. Hoy es el día de mi sorpresa, ¿no? Mira, en realidad, yo formé parte de la lucha cívica, del Comité de Derechos Humanos. Por eso te digo. Y yo creí en algún momento de que era posible, de que eso causara algún impacto, sobre todo viendo lo que ocurrió en Europa del Este, ¿no? Pero después, estudiando a Jean Charles, que es el teórico de la lucha no violenta, estudiando lo que pasó en Europa del Este, he llegado a una conclusión, que es que, fíjate, por ejemplo, Martin Luther King, que se pone como ejemplo también de lucha cívica no violenta, y Mahatma Gandhi, por ejemplo, lucharon contra los sistemas no totalitarios. No totalitarios y democráticos, ¿ves? Que podían cambiar las leyes. En el caso de Europa del Este, que se pone como ejemplo de que de arriba hacia abajo, fue el poder que decidió entregarse. Gorbachev, el líder máximo, decidió hacer el cambio. El problema, tú sabes también lo que pasa. Esos movimientos que hay en Cuba y que hay aquí también, que lo apoyan, que es muy válido, serviría si el mundo no estuviera de espalda a nosotros. Entre ellos, Claro, este país, claro. en este país. No, y si hubieran... Ellos hacen y deshacen. Mira, ahora mismo, no tiene que ir muy lejos. El barco de Panamá, que han cogido con armas, que eso es una violación. Todo el mundo se ha y no hecho pasa el nada. sueco con La Que el ONU está mundo negociando en Cuba ahora mismo. Claro, y no va a pasar nada. Todo el mundo se ha hecho Te van a dar sueco. una palmadita en la mano y más nada, y siguen haciéndolo. Y entonces, mira, en Europa del Este, el único país que no ocurrió eso, en que el poder no decidió empezar la reforma, es Rumanía, con Ceausescu, y cómo terminó Europa del Este en Rumanía, de una manera violenta. También está el caso de que estos países de Europa del Este, estamos hablando de generaciones, 3 o 4 generaciones después de Stalin. Ceausescu, comparando, era el único Stalin que estaba en el poder en ese momento. En Cuba Stalin está en el poder todavía. Eso es verdad. Cuando vamos a una pausa, yo recuerdo en Panamá, yo estaba cubriendo como periodista el día que arrestaron a Posada Carriles, ¿no? Y en la conferencia de prensa, una de las cosas que Fidel se estaba quejando, yo le dije a Fidel, bueno, pero usted ha cerrado toda vía pacífica para sacarle del poder. Si esa extraña ecuación sigue siendo válida o no, es lo que queremos analizar a lo largo de estos programas. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con este programa. Posada Carriles, ¿terrorista o patriota? Bueno, continuamos con este primer programa de una serie de reportajes sobre una de las figuras sin duda más polémicas de la historia moderna de Cuba y del exilio, que es Posada Carriles. Hemos visto como Fidel Castro con una gran obsesión parecía perseguir a Posada Carriles, y sin embargo todo está lleno de matices, esta revelación de que en 2 veces distintas, una cuando no estaba en el poder y otra cuando se estaba en el poder, le salva la vida, la segunda más interesante sin duda que la primera, y al revés, no. La pregunta que le hice a Posada se la hago a usted también, señor Osvaldo Mitá. ¿Se necesitan mutuamente Posada Carriles y Fidel Castro? Yo no creo que a esta altura de la vida y de los años... ¿O se necesitaron en momentos? Yo no creo tampoco eso.
Yo conozco a Luis hace muchos años y sé cómo él ha pensado y piensa. Eso fue en la época estudiantil, en ese tipo de matices que hubo en Cuba a principios y eso. Después de eso... ¿No le ha sido útil Posada Carriles para la propaganda castrista? Ha habido otro... Posada Carriles es el tambor mayor de esta lucha contra Cuba. Cuando se escribe la historia de lo que se ha luchado por la causa de Cuba. Porque hay gente que te dice, no te ha hecho nada. Se ha hecho mucho. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ha dicho. ¿Le ha sido útil? Mira, siempre que tú combatas... O sea, uno no es culpable de serle útil a otro también. Siempre que tú combatas a un enemigo, en algún momento tú vas a servir también al enemigo sin que tú estés sirviendo. Por ejemplo, el embargo yo creo que es necesario. ¿Ves? Sin embargo, Fidel Castro lo ha utilizado. Ya que el embargo está ahí, yo voy a utilizarlo. En el caso de Posada Carriles y de cualquier luchador que en algún momento determinado haya hecho algo contra el sistema, Fidel Castro va también a utilizarlo, aunque sea su enemigo. La lucha cívica no violenta la ha utilizado también. Son mercenarios, no podemos hacer una apertura dentro de Cuba porque esta gente son mercenarios del imperialismo yanqui y están aquí socavando la integridad nacional. Acabas de descifrar en 2 palabras sencillas una ecuación matemática que se lleva discutiendo en el exilio hace 50 años, sobre todo en el tema del embargo, ¿no? O sea, la verdad, no me había puesto a pensar en que a veces las soluciones van por caminos sencillos, ¿no? Es claro, ¿no? El embargo es útil, pero es imposible evitar que lo utilicen contra uno mismo. No, y si tú le quitas el embargo, él quiere cobrar después los 2.000 millones de dólares. Se inventa otro pretexto. Otro pretexto. Facilito. Exacto. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Recuerde que este es solo el primero de varios programas. Les voy a decir de qué va a tratar el segundo cuando regresemos.